Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro culto en español y te invitamos para que nos acompañes en este tiempo de adoración. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. A Él sea la gloria y el poder. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, el que venció la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, el que venció la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, bienvenido a este lugar y a nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer como fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en esta habitación, asombroso eres, Señor, tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Le damos gracias a Dios de verdad por el privilegio que tenemos de adorarlo, de exaltarlo. Y ahora te invito en el lugar donde tú te encuentres para que me acompañes en un tiempo de intersección. Vamos a orar por nuestro país, por Venezuela. Vamos a orar por la nación donde nos encontramos también, que es así lo manda la palabra de Dios. Entonces cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos de venir delante de tu presencia. Padre, te damos gracias porque nosotros sabemos que tú eres bueno, porque tus misericordias, Señor, son para siempre. Padre, te damos gracias porque tú nos amaste, Señor, a nosotros primero, porque tú nos rescataste, nos sacaste, Señor, de ese mundo de pecado y nos trajiste, Señor, a tu reino. Señor, nosotros estábamos muertos y tú nos diste vida, Señor, y nos diste vida en abundancia. Padre, en esta hora yo, junto con mis hermanos, queremos levantar un tiempo de oración, un tiempo de intersección por Venezuela. Padre, nosotros creemos que la respuesta que necesita Venezuela solamente puede venir de ti. Señor, nosotros te pedimos para que tu presencia, Dios, inunde, Señor, nuestra tierra por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Padre, te pedimos para que cese toda violencia. Padre, para que cese todo conflicto en medio de Venezuela. Señor, para que se detenga el derramamiento de sangre inocente, oh Dios. Señor, nosotros te pedimos por la iglesia que se encuentra en Venezuela, por los líderes, por los pastores, Señor, que tienen la responsabilidad de llevar tu evangelio, de predicar tu palabra, Señor, en tiempos difíciles y en tiempos de adversidad. Te pedimos para que seas tú, Señor, fortaleciendo, para que seas tú, Señor, dándoles nuevas estrategias, para que tú, Señor, seas guiándolos, Dios, en todo momento. Padre, también oramos por esta nación donde nos encontramos y te pedimos, oh Dios, Señor, para que seas tú bendiciendo sus líderes también, Señor. Te damos a ti, Señor, toda gloria, Padre, y te damos a ti, Señor, toda honra, porque solamente tú eres digno, Dios, de ser alabado y de ser exaltado.
Así como tenemos el privilegio de adorar al Señor, también nosotros lo hacemos, aquellos que creemos en lo que está establecido en la palabra de Dios, lo hacemos también por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Entonces, te invito para que me acompañes a orar por los diezmos, por la ofrenda, por aquello que Dios ha colocado en tu corazón. Entendemos que somos corresponsables en medio de la obra y que solamente estamos trayendo a la casa de Dios aquello que ya Dios primeramente nos ha entregado a nosotros. Padre, te doy gracias, Dios, en esta hora, porque sabemos que eres tú el que colocas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, pongo delante de ti los diezmos, Señor, las ofrendas. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, Señor, que en disposición, Señor, de su corazón han traído a tu casa. Padre, te pedimos también por aquellos que no tienen cómo ofrendar, que no tienen cómo diezmar en este momento, para que seas tú, mi Señor, bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Señor, también oramos por esta iglesia, Padre, por la administración, para que seas tú, mi Señor, colocando temor reverente en el corazón de ellos y guiándolos en todo momento para hacer el uso correcto, mi Señor, de las ofrendas y de los diezmos. Padre, oramos también por empleo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta hora, en el lugar donde se encuentran, están buscando trabajo, para que seas tú, Padre, abriendo puertas, para que seas tú, Señor, conectándolos con las personas correctas. Señor, para que sus currículos fluyan y lleguen, oh Dios, Señor, a las manos de las personas ciertas. Padre, te damos a ti toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Nuevamente te damos la bienvenida a nuestro culto en español. De verdad que es un privilegio para mí poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo eso que Dios ha colocado en mi corazón. Hoy vamos a retomar un tema que ya 2 cultos pasados estábamos avanzando un poco, que es el tema de la oración. En el culto pasado tuvimos una participación especial de un pastor, un amigo de esta casa, con una palabra bien apropiada. Si tú no has visto todavía ese culto, si tú todavía no has visto ese mensaje, yo te invito para que lo veas. Es bien apropiado, como te decía, bien apropiado para cada uno de nosotros. Pero, como te dije, vamos a continuar con el tema que ya veníamos desarrollando. Es difícil realmente que uno pretenda abarcar todo sobre un mismo tema en 1, 2, 3 cultos. La palabra de Dios es tan intensa, la palabra de Dios es tan rica, que realmente la estaríamos suprimiendo si nosotros decimos que estamos abarcando un tema solamente en 20, 30, 40 minutos. Pero antes de continuar, yo quiero hacer un paréntesis para decirte algo. El culto antepasado, el pastor que estaba predicando aquí en la iglesia dijo algo que yo creo que en otras oportunidades yo también lo he comentado públicamente, y es el hecho de que cuando Dios coloca en nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje en algún momento, cuando Dios coloca un tema en nuestro corazón, yo creo particularmente, yo estoy convencido de eso, de que Dios en la mayoría de los casos, en el 99,9% de las veces, Dios está hablando a nosotros, Dios está hablando a mi vida, en este caso particular. Cuando Dios coloca un tema, Dios lo que me está diciendo a mí, yo quiero que tú examines tu vida a la luz de la palabra con respecto a este tema. Y esto específicamente está pasando, por ejemplo, en el caso de la oración. Cuando Dios colocó predicar sobre la oración, cuando Dios colocó en mi corazón llevar un mensaje sobre lo que es la oración, Dios estaba hablando a mi vida, y Dios lo que me estaba diciendo, yo quiero que examines tu vida. Ahora, yo simplemente vengo a compartir un poco de lo que Dios ha colocado en mi corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que delante de ti no está la persona
que tiene la mejor vida de oración. Delante de ti no está la persona en este momento que pudiese dar el mejor testimonio con respecto a lo que es la oración. Delante de ti está una persona que también tiene debilidades, que tiene luchas, que entiende o que ha entendido a través de este proceso de tocar el tema de la oración, que debe profundizar, que es una área en su vida que requiere profundizar. Entonces, yo espero que a partir de este momento, ya de lo que hemos visto en la oración parte 1, oración parte 2, ahora oración la parte 3, que realmente se mude nuestra vida, haya un cambio en nuestra vida con respecto a lo que tiene que ver la oración. Yo quiero tener una vida de oración, yo quiero que mi vida sea una vida de oración. Y entiendo que eso nos lleva a cada uno de nosotros a un proceso de luchar muchas veces contra nuestra misma naturaleza. Toda nuestra carne siempre se va a revelar a lo que tiene que ver con Dios. No agarrar el celular y lo tocas un momento y sin darte cuenta se te va media hora revisando el celular. Pero cuando uno dice voy a orar, difícilmente a uno se le va media hora orando sin darse cuenta. No, es una lucha. Entonces, cierro el paréntesis y vamos a continuar con el tema. Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre oración, hay una definición. Yo hice un ejercicio, si mal no me recuerdo, hice un ejercicio para definir lo que era oración. Y creo que comentaba en esa oportunidad, en la parte 1, que generalmente cuando uno pregunta qué es la oración, la respuesta más común que la gente da, o en mi caso particular, la respuesta que generalmente yo he escuchado, es la oración es hablar con Dios. Y yo te decía que la oración es un poco más que hablar con Dios. Sí, es hablar con Dios, pero la oración es un poco más que hablar con Dios. Y yo decía que la oración es comunicarnos con Dios, porque es un proceso más dinámico, ¿no? Dios también participa, o sea, Dios no se queda de una forma pasiva, Dios también nos lleva un mensaje nos da algo durante ese tiempo de oración. Dios también nos habla durante ese tiempo de oración. Es un proceso de intercambio. Entonces, la oración, como te decía, la oración es un proceso más complejo, un proceso de comunicación. Ahora, con lo que hemos visto ya en la parte 1 y con lo que hemos visto en la parte 2, yo creo que podemos ampliar un poco más el concepto de lo que es oración. Y me gustaría añadirle una palabra, que la vimos ya, que es intimidad. Entonces, pudiésemos decir que oración es comunicarnos de una forma íntima con Dios. Yo puedo comunicarme con alguien, pero no necesariamente hacerlo de una forma íntima. Entonces, la oración con Dios, orar a Dios, es un proceso de comunicación de forma íntima. Es una comunicación íntima con el Padre. Amén. Entonces ya nuestro concepto de oración va tomando un poco más de forma. Amén. Ahora, en esta parte 3 de la oración, que quiero compartir contigo esta noche, son algunas recomendaciones de cómo orar. Ahora, tú me preguntarás, bueno hermano, pero me acabas de decir que tú no eres el que tienes la mejor vida de oración, que tú también es una área de tu vida que tiene debilidades, tú estás luchando también porque tú también quieres tener una vida de oración. ¿Cómo tú me vas a dar unas recomendaciones? Bueno, las recomendaciones simplemente te las voy a transmitir, porque las recomendaciones no las inventé yo. Las recomendaciones las voy a tomar de la única fuente segura a donde nosotros podemos ir y tomar lo que es verdad, que es la palabra de Dios. Entonces yo te pido para que tú me acompañes en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y de ahí vamos a saltar y vamos a leer del versículo 5 al 8, ¿no? El Evangelio de Mateo contiene entre el capítulo 5, 6 y 7 un sermón que es muy conocido, el sermón de la montaña, ¿no? Ese sermón de la montaña, un sermón dado por nuestro Señor Jesús, y abarca capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, como te estaba diciendo. Ahora, vamos a comenzar por el versículo 1 y vamos a saltar versículo 5 y versículo 8. La palabra de Dios dice así. Mateos capítulo 6, versículo 1. Dice, Señor, guardaos de hacer vuestra justicia. La versión Reina Valera dice, utiliza la palabra guardado.
Hay unas versiones que lo traducen como cuidado. Y está bien traducido. Puede ser guardaos o cuidaos, dice el Señor, de hacer vuestra justicia. Y en este caso, cuando Él está hablando de justicia, está hablando de obras. Si nosotros revisamos el contexto desde donde viene este sermón, que es el capítulo 5, nos daríamos cuenta fácilmente de eso. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Por qué es importante leer el versículo 1 primeramente? El versículo 1 es el marco de referencia. Es lo que nos va a permitir tener una interpretación correcta de lo que yo te quiero mostrar, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 al 8. El verso 1 es el marco de referencia, como te decía, de todo lo que nuestro Señor Jesús va a decir de aquí en adelante, como desde el verso 1 hasta el verso 20. Es el marco que nos va a permitir interpretar de una forma correcta lo que el Señor Jesús a partir de ahí nos va a decir. Amén. Él va a utilizar 3 ejemplos para explicar este verso: ayuno, oración y el dar. Entonces, Él está diciendo, cuidaos, guardaos de hacer vuestra justicia, de hacer vuestras obras delante de los hombres, estas obras obras de justicia, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis su recompensa. Entonces, para Él explicar esto, como te decía, Él está utilizando 3 ejemplos y nosotros nos vamos a quedar con lo que tiene que ver con la oración. En el verso 5, Él dice, comienza nuestro Señor Jesús hablando ya sobre la oración propiamente. Estamos saltando la parte del dar. Él dice, Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas. Y esta es una palabra importante que nosotros deberíamos resaltar en nuestra Biblia, porque también nos permite entender mejor el pasaje. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este es un pasaje que en muchas oportunidades exclusivamente yo lo utilicé como un argumento para decir que mi Señor Jesús estaba prohibiendo de alguna manera la oración pública. Incluso todavía yo me encuentro con gente que cuando conversamos sobre este tema en algunos grupos, algunos círculos, ellos dicen que hay una prohibición por parte de nuestro Señor Jesús de orar en público y que esa prohibición nosotros nos las encontramos justamente en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y como te decía, hasta inclusive yo en algún momento yo decía que ese era una prohibición por parte de nuestro Señor Jesús. Ahora, si yo leo ese versículo de una forma aislada, si yo leo solamente ese versículo, realmente pareciera que hay una prohibición, pero ya yo te puse parte del contexto, te dije el verso 1, Jesús está hablando de cuidado de hacer la justicia delante de los hombres. Él no está diciendo, o sea, en ninguna parte en este verso hay una prohibición por parte de nuestro Señor Jesús, y tanto es así que no hay una prohibición, porque el Señor Jesús no iba a prohibir algo que Él mismo practicaba. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran en diferentes episodios de su vida a nuestro Señor Jesús orando de forma pública. Incluso unos pasajes más conocidos, cuando nuestro Señor Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Él ora delante de la multitud que estaba presente. Entonces, si nuestro Señor Jesús lo hacía públicamente, nosotros también lo pudiésemos hacer públicamente, orar públicamente. Ahora, lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo, en este caso particular, que tiene que ver con la oración, es nosotros debemos revisar con cuidado el motivo de por qué yo voy a orar públicamente. Cuando Él dice en el verso 1, dice, cuidado, Él dice, tienes que cuidarte porque estás corriendo el riesgo de hacer como los fariseos, de hacerlo por la motivación incorrecta, es decir, de hacerlo para ser vistos por los otros hombres.
Tú estás orando públicamente para intentar ganar un reconocimiento. Tú estás orando públicamente porque quieres llamar la atención. Muchas veces de una actitud hipócrita detrás de eso, como te decía, es una palabra que hay que resaltar, es una actitud hipócrita, porque posiblemente en mi corazón no había un anhelo a orar a Dios. Posiblemente en mi corazón ni siquiera estaba buscando de Dios, pero me importaba más el hecho de que la gente me viera. Es común, yo creo que casi todos sabemos que en ese tiempo, y creo que hoy en día también, había una práctica muy común de orar públicamente. Una práctica que en su inicio era buena, en su forma, en su contexto, era una práctica buena, pero que en el tiempo se fue desvirtuando y que lo que se pretendía a través de esta práctica era ganar el reconocimiento de las demás personas. Entonces, era intentar orar para yo aparentar algo que simplemente no soy. Y esto simplemente se terminaba convirtiendo en una actitud religiosa, en religiosidad. Y yo creo que ya también lo he dicho en algunas oportunidades, lo hemos repetido muchas veces aquí, si no me equivoco, hemos repetido muchas veces que la religiosidad es algo que simplemente me termina separando de Dios, ¿no? Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Samuel. Primera de Samuel 1:13. Primera de Samuel 1:13. Y bueno, ahorita vamos a compartir eso un momento. Nosotros pudiésemos cometer el error, y eso estaba pensando un poco ahorita, nosotros pudiésemos cometer incluso el error de autoengañarnos. El ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Increíblemente tenemos una capacidad, si nosotros nos dejamos mover por la motivación correcta, que en este caso lo que está señalando Jesús, nuestro Señor Jesús está señalando, si yo estoy dejándome llevar por una motivación incorrecta, incluso yo puedo encontrar argumentos para justificar esa actitud, y eso simplemente sería un autoengaño. Yo puedo engañar a las demás personas, incluso yo puedo hasta autoengañarme, pero yo no puedo engañar a Dios, ¿no? Entonces, no es solamente lo que yo hago, aquí es fundamental, lo que está resaltando nuestro Señor Jesús, en este caso, no es solamente lo que yo hago, es el motivo por el cual lo estoy haciendo, es la intención por lo cual lo estoy haciendo. Cuando Él me dice, cuando ores, no seas como los hipócritas para amar, Él dice, no lo hagas por la motivación incorrecta. Es importante también, la motivación por lo cual tú lo estás haciendo. Amén. Vamos a ver el verso 6. Después continuamos como te conté de Primera de Samuel. Vamos a quedarnos aquí en el verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tú dirás, ahí está, hermano, sí está. Ahí, como el verso 6 está validando la prohibición de orar en público. Y el Señor Jesús está diciendo claramente que cuando hay un mandato, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Si yo interpreto este verso a la luz de lo que ya mi Señor Jesús dijo en el verso 1, yo creo y estoy convencido, es mi interpretación, que queda claro que igualmente no es una prohibición, ahí hay una recomendación. Yo creo que el Señor Jesús te está diciendo, si tú no estás seguro de la motivación que te está llevando a tener un tiempo de oración, supuestamente para conmigo, es mejor que lo hagas en secreto, es mejor que te encierres, no lo hagas, porque vas a correr el riesgo de actuar como los fariseos, vas a correr el riesgo de actuar de una forma hipócrita, vas a correr el riesgo incluso de autoengañarte, creyendo que estás haciendo algo para mí, justificándote que estás haciendo algo para mí, pero no lo estás haciendo por la motivación correcta. Yo puedo complementar eso con la vida de Daniel, por ejemplo. Daniel, si tú te vas al libro de Daniel que se encuentra en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 6, el versículo 10 exactamente, dice la Escritura que
en ese momento hay una prohibición para pedir a cualquier otro que no fuese el rey. Y una prohibición, un edicto que se redacta justamente porque había un grupo que le tenía envidia a Daniel. Pero dice la Escritura, Daniel 6, versículo 10, dice Daniel que Daniel entró a su casa, entró a su aposento, abrió las ventanas de su casa. Y escucha bien, léelo. Dice, Daniel abrió las ventanas de su casa y se postró a orar como tenía la costumbre de hacerlo. O sea, el Señor Jesús no me va a prohibir algo, una práctica que Él aprobaba. Entonces, queda claro que lo que nos está resaltando en este caso es que nosotros debemos examinar las motivaciones. Y vamos a complementarlo avanzando un poco más. Como te decía al principio, la oración es algo que demanda intimidad con Dios. Conversar con Dios sin tener una intimidad con Dios es simplemente hablar. Se convierte muchas veces en palabras vacías. La oración demanda pasión para con Dios. Si no hay pasión por Dios, si no hay una pasión por Dios, la oración se vuelve débil. Es intimidad y pasión para con Dios. Eso es lo que nos debe llevar a nuestro tiempo de oración. Nosotros oramos, y aquí es donde yo quisiera hablarte del propósito. Cuando nosotros oramos es porque nosotros estamos buscando la manera de entrar en los propósitos de Dios. Nosotros oramos porque le estamos pidiendo a Dios para que organice nuestra mente, para que organice nuestra vida. Esos son los motivos que nos tienen que llevar a orar. Nosotros oramos porque yo quiero que lo que está en la mente y en el corazón de Dios para cada una de las áreas de mi vida sea revelado, para que mi vida se alinee a lo que es la voluntad de Dios. Yo cuando estoy orando, lo que le estoy diciendo, Señor, yo estoy presente aquí, porque yo simplemente quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Ese es el motivo que a nosotros nos debería llevar a tener un tiempo de oración. Ahora sí, acompáñame para el caso 1 de Samuel, versículo 1 a 1 Samuel, capítulo 1, verso 13. Ahí está el caso especial de Ana, una mujer que estéril está orando por Dios, pero hay una expresión que a mí me llamaba mucho la atención y dice, Ana hablaba en su corazón. Recuerda que el Señor Jesús recalcaba mucho el hecho de que nuestros labios honraban. Esta generación con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando yo entro, el motivo principal de oración, cuando yo entro a la oración, es acercar mi corazón a Dios, es tener un proceso de intimidad con Dios. Amén. Vamos a continuar en el verso 7. Dice, que esta sería la segunda recomendación. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, dice el Señor, que creen que por su palabrerío serán oídos. Aquí hay extremos, aquí se debate. Mucha gente dice que el tiempo apropiado de oración debería ser 1 hora, otros dicen que deberían ser 5 minutos. Aquí, quienes dicen que deben ser 4 horas, debería ser... lo que sí es cierto, que inevitablemente a veces la premura nos lleva a que queremos hacer una oración así, de Señor, gracias, y salir corriendo, ¿no? Lo que yo llamo una oración tipo microondas. Yo no creo que eso realmente no sea una oración efectiva. Porque si la oración demanda intimidad con el Señor, yo no creo que una oración hecha de esa manera hay intimidad. Pero también me está diciendo a mi Señor Jesús aquí, me está diciendo que por su palabrerío, es decir, posiblemente por muy extensa que sea la oración, no significa necesariamente que nosotros vamos a ser escuchados, ¿no? Entonces, están los extremos. ¿Cómo entonces hago en ese momento? En primer lugar, ya veo que el palabrerío no le gusta a mi Señor Jesús. La primera recomendación que yo te daría aquí, en este caso particular, me tomaría el atrevimiento de decirte que tenemos que orar usando la Biblia, con palabra de Dios. Y después
yo te voy a demostrar eso, posiblemente en la cuarta parte, culto próximo, continuamos hablando sobre oración. Pero la importancia de estudiar y de leer la palabra de Dios. Amén. La oración, el propósito fundamental de la oración es nutrir una relación. Y esto es algo que yo necesito grabarme, que yo creo que tú necesitas grabarte, es nutrir una relación basada en su palabra, pero dirigida por su espíritu. Entonces, la oración es nutrir una relación con el Señor, basada en su palabra. Su palabra es la fuente segura, su palabra es la fuente verdadera, basada en su palabra, pero dirigida por su espíritu. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. El Señor dice en su palabra, dice, y esta es la confianza. Es decir, la confianza no está en el palabrerío, dice la Escritura. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, dice la Escritura, conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Dónde se nos revela la voluntad del Señor? En su palabra. ¿Cómo sé si yo estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? Por su palabra. Amén. Si yo leyera el versículo 15 de una manera aislada, dice, usted diría, bueno, eso está fácil. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero tienes que irte al verso 4, conforme a su palabra. Amén. Marcos 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración es un asunto de fe, la oración es un asunto de confianza. Y yo, para confiar en alguien, significa que lo conozco, y conocer a nuestro Dios solamente es posible a través de su palabra. Amén. Santiago, lo dice de otra manera con respecto a la fe. Dice Santiago 1:6, capítulo 1, verso 6, dice, pero pida con fe, no dudando. Pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, no es el palabrerío, estamos hablando, es estar en su voluntad, es un tema de fe, es un tema de confianza, no es el palabrerío. Es alinearnos a su voluntad. Jeremías 29, capítulo 12, Jeremías 29, versos 12 y 13. Dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice el Señor, y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Entonces me invocaré y vendréis y oraréis a mí y yo oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La oración es un asunto de dónde está mi corazón en ese momento. Situaciones difíciles muchas veces hacen que la intensidad de nuestra oración cambia. Hay súplica, es la palabra correcta en este caso. Nuestras oraciones se tornan en una súplica, y cuando nosotros hablamos de súplica entendemos que hablamos de intensidad y hablamos de urgencia. Por eso es que yo creo que muchas veces el Señor, en su soberanía, en su voluntad, permite que pasen cosas en nuestras vidas, porque esas circunstancias muchas veces nos llevan a cambiar la intensidad de nuestra oración. Nuestra oración pasa a ser una súplica. Hay intensidad, hay urgencia, hay pasión. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice la Escritura. Cercano está a todos los que le invocan. Pero dice, continúa diciendo, a los que le invocan de veras. Entonces dice, rectificamos lo que dice el Señor aquí, recordamos lo que dice el Señor aquí. Aquí no es Mateo 6, verso 7, no es por el palabrerío que nosotros vamos a ser escuchados.
Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice el Señor, para que seáis sanados. Pero continúa diciendo, la oración eficaz del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, yo no puedo tomar mitades de versos aislados. Aquí me dice claro, es la oración del justo. ¿Y quién es un justo? Un justo es aquel que ha entendido por misericordia de Dios que su propia justicia no puede alcanzar salvación, que por sus propias obras no puede alcanzar salvación. Ha entendido que estaba perdido, que necesitaba un Salvador, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como su único y como su suficiente Salvador y entiende que se puede acercar a Jesús, a Dios, no por sus propios méritos, sino por los méritos de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un justo, alguien que ha sido justificado y hemos sido justificados por Jesús en la cruz del Calvario. Dice el Señor, y ya cerrando un poco aquí, dice el Señor, Juan 14:13, mismo Señor Jesús lo dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no es en mi nombre, no es por mis méritos, no es por lo que yo sea o lo que yo pueda hacer, o por lo que yo haya hecho, o inclusive por lo que haya dejado de hacer. Señor Jesús me dice, y todo lo que pidiereis al Padre, dice, en mi nombre. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque es por sus méritos y no por nuestros propios méritos. Dice, lo haré para que el Padre, y escucha esto, porque este es el motivo de los que nos tienen que llevar a nosotros a hacer cualquier cosa, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, le doy gracias a Dios por tu vida, nuevamente. Te doy gracias por acompañarnos. Vamos a continuar en el próximo culto hablando sobre la oración. Es un tema que nosotros tenemos que profundizar. Te recuerdo para que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, Instagram, YouTube. Y te espero en el próximo culto. Si no has visto la primera y la segunda parte, te invito para que lo veas y dejando tu comentario. Quiero saber nos gustaría saber tu opinión. Entonces, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en el lugar que te encuentre y te espero en el próximo culto. Amén.